asignación de órganos según lista de espera, luego se procede a la extracción de los órganos y al trasplante. Bueno, criterios de exclusión de donantes. Absolutos, enfermedades transmisibles, neoplasias, enfermedades renales en el donante, enfermedades inmunológicas. Si tú estás evaluando un donante y encuentras alguna de estos problemas, tienes que referirlo al centro que corresponda para que siga. Si este chico tiene una enfermedad renal, tiene que ir a nefrología para tratarse, porque va a ser un enfermo más tarde, ¿no es cierto? Ya es. Relativas, edad. Dependiendo de la edad varía, ya hemos dicho, los cadavéricos pueden llegar hasta viejos, los vivos no tan viejos. Hipertensión arterial, si es manejable, podría ser, si no, es excluyente. Alteraciones morfológicas del riñón, depende de qué. Doble sistema pielocaliciano no debería ser mucho problema, pero una hidronefrosis o una urticariante probablemente no. Y tiempo de isquemia caliente. Si la isquemia caliente dura más de 4 minutos o 3 minutos, vas a tener que reperfundir, probablemente ese riñón no va a funcionar. Inmunobiología de trasplante. ¿Qué tenemos que saber para que el trasplante sea útil? El sistema HLA. Todos tenemos un HLA. Están las células de identidad genética. ¿Ok? Que se encuentran en el cromosoma 6 y cada individuo, cada uno de ustedes tiene 50% de carga genética de la mamá y del papá. Y si tenemos 4 hijos, esos 4 hijos, unos van a ser idénticos, otros comparten el 50%, otros comparten el 25% y otros nada. Porque esa es la ley de Mendel. Simplemente eso. Y cada locus se identifica con las letras A, B, C, D y D. ¿Sí? Entonces tenemos los antígenos A y los antígenos A, B, C en los de clase 1 y los de clase 3 no tienen importancia, y los de clase 2, que son los de ERI Q, que son muy importantes en la donación. ¿Qué significa esto? Que estos locus te determinan qué antígenos tienes tú. ¿Cuáles tus antígenos? Los antígenos de tu pelo, los antígenos de tus ojos, de tu nariz, están expresados en todas las células. Entonces, los tipos de antígenos. Los antígenos clase 1. Clase 1 es A, B y C. Se expresan en la membrana de todas las células del cuerpo. En todas. En las de la uña, de los pies, etc. Y su función es presentar el antígeno. Entonces, este es mi antígeno y yo estoy aquí. Entonces, ese riñón tiene antígenos clase A. Cuando entra al cuerpo del receptor, el receptor está mirando un antígeno. Es un cuerpo extraño clase 1 que están en todas las células de ese riñón. Entonces, si no hay compatibilidad, el receptor va a producir rápidamente anticuerpos contra ese antígeno, clase 1. Y luego los clase 2, que son súper importantes, que son los IDR de P y de Q, que son súper importantes, se expresan en los linfocitos B, en los monocitos, en las células endoteliales. Y su función es presentar los antígenos extracelulares. Por ejemplo, entre una bacteriita, él lo presenta. Entonces, entre el riñón, antígeno extraño, lo presenta con sus antígenos. Entonces, mecanismos de respuesta a lo génico. ¿Qué quiere decir? Especies de la misma van a producir respuesta a un cuerpo extraño, que es el riñón en este caso. La incompatibilidad HLA puede provocar una proliferación y activación de los leucocitos TD4, TCD4 y CD8 en el receptor. Obvio, está produciendo anticuerpos contra un cuerpo extraño, con activación concomitante de producción de aloanticuerpos, que son linfocitos B, y esto da lugar a un rechazo humoral y celular del linfocito. Pues el receptor produce anticuerpos y ataca con toda su fuerza al injerto, a menos que tú suprimas esa respuesta inmunológica. Por eso es que los primeros trasplantes no funcionaron, porque los anticuerpos
fisiología del rechazo. El rechazo celular es mediado por linfocitos que reaccionan a los antígenos HLA expresados en el órgano trasplantado. Hemos visto a los HLA tipo A, tipo 1 y tipo B. Ok, entonces, ¿qué pasa? Este es el riñón, hemos abierto los clampos. Ya hemos trasplantado y ya hemos abierto los clampos. Está entrando la sangre del receptor al riñón trasplantado. Entonces, los anticuerpos anti-HLA preformados, que ya tiene el receptor, en el receptor penetra en el injerto tras el descampe. Rápidamente. ¿Qué pasa después? Las células endoteliales del injerto expresan sus antígenos. ¿Por qué? El riñón está expresando sus antígenos en el endotelio. Este es el endotelio. Luego, 3. Los anticuerpos se unen. Estos anticuerpos que han entrado aquí, aquí están, se unen a estos antígenos. Rápidamente. Luego, si los anticuerpos fijan el complemento, se inicia la actividad. Y finalmente, toda la respuesta de activación del complemento y inflamación. 5. El complejo de ataque de membrana del complemento y las células centrales se depositan plaquetas y favorecen la formación de flora. Resultado final, se taparon los vasos y el injerto se perdió. Y esto es en todos los vasos, no es en la arteria grande, sino es micro. Micro. Entonces, el rechazo con componente humoral. La respuesta humoral requiere participación de los linfocitos T, CD4 y anticuerpos HLA preformados. Esto quiere decir que tú puedes tener ya anticuerpos preformados, lo que ocasiona un rechazo hiperagudo y acelerado. ¿Qué significa eso? Que yo o tú tenemos ya anticuerpos preformados. ¿Y quiénes tienen anticuerpos preformados? Los que han sido expuestos a antígenos, por ejemplo, las transfusiones. Las múltiples transfusiones hacen que tú vayas formando anticuerpos contra los distintos tipos de donantes que has tenido. Si eres una mujer multípara, tienes 5 personas genéticamente en 50% diferente a ti, y eso es un antígeno permanente que hace que tú tengas anticuerpos preformados. Si has tenido un trasplante previo de un riñón y lo rechazaste, estás sensibilizada a esos antígenos y eso te genera anticuerpos preformados, ¿sí? Okay. Entonces, rechazo con componente celular. El rechazo agudo celular ocurre en los 3 primeros meses y que puede ser acelerado si hay linfocitos previamente sensibilizados. Entonces, los 3 primeros meses el rechazo agudo se caracteriza por un infiltrado celular mononuclear, intersticial, edema y tubulitis. Puede incluir linfocitos T citotóxicos específicos para determinados antígenos clase 1 y clase 2 presentes. Este es el rechazo agudo, que se presenta a lo largo de toda la vida del injerto, pero más frecuentemente en los 3 primeros meses, porque luego se desarrolla tolerancia. Entonces, ¿cómo yo puedo prevenir el rechazo? El rechazo lo puedo prevenir haciendo pruebas como control de anticuerpos anti-HLA a través del PRA y la prueba cruzada. ¿Qué significa el PRA? El PRA significa poner el suero del receptor frente a 100 donantes, suero de 100 donantes. Entonces se hace una respuesta, y el porcentaje de positividad, por ejemplo, yo pongo el suero tuyo frente al que es el receptor y todos ustedes son sus donantes. Entonces yo mido a cuántos de los donantes que estás aquí tú eres sensible, aglutinas esas cosas. Si aglutinas contra todos, quiere decir que estás altamente sensibilizada, tienes muchos anticuerpos preformados y tu posibilidad de tener un donante es muy chiquitita. Y por eso pasas en la lista de espera al primer lugar, porque si por casualidad te aparece una prueba cruzada negativa,
es tu oportunidad. ¿Qué significa la prueba cruzada? La prueba cruzada significa poner el suero del receptor contra el del donante, exclusivamente. Debería ser negativa. Puede ser que tengas compatibilidad en todo y esté perfecto, pero si la prueba cruzada te da positiva, está contraindicado, porque ya tienes anticuerpos y vas a ir al rechazo hiperagudo. Entonces, es una contraindicación formal. Entonces, esta es la forma de prevenir los rechazos. Tienes que hacerlo. Son carísimos, cuesta 12,000 bolivianos realizar estas pruebas. Lo hace Celades y lo hace muy bien por citometría de flujo. Antes era más rústico. Entonces, ¿qué es el rechazo crónico? El rechazo crónico es la causa más importante de disfunción del riñón que se produce en el largo plazo. Hay un aumento gradual de la creatinina hasta la pérdida del injerto. No hay ninguna opción de tratamiento. Es un deterioro gradual e irreversiblemente e histológicamente se caracteriza por atrofia tubular, fibrosis intersticial e engrosamiento fibroso de la neoíntima de las paredes arteriales. Aquí no hay nada que hacer. Hay que tratar de llevar a estos pacientes en forma crónica tratando de enlentecer la progresión de la enfermedad renal, dejas la inmunosupresión de base, pero los vas siguiendo hasta que llega el momento en que el riñón no funciona y entra nuevamente en terapia de sustitución renal y puedes esperar a un segundo trasplante. ¿Ok? Según la clasificación de Van, es fibrosis intersticial y atrofia tubular, no hay tratamiento. Bueno, aquí está la clasificación del rechazo. El hiperagudo se presenta en minutos a 10. Se puede presentar en la sala de operación. Abres los clamps y el riñón se pone grande, rojo y luego negro, o a veces revienta. Y tienes que sacar el riñón. Y cuando lo detectas, esto se produce por anticuerpos preformados, complemento bajo y daño endotelial, como hemos visto, se produce trombosis microvascular, isquemia, infiltración de neutrófilos y de los capilares. La conducta, sacar el injerto, nefrectomía. El agudo puede presentarse en los 3 primeros meses, en la primera semana, segunda semana, es un infiltrado celular con leucocitos, forma vascular con anticuerpos, forma celular en el túbulo con nefritis intersticial. La conducta, metilprednisolona en bolus o anticuerpos monoclonales, por ejemplo, rituximab, plasmaferesis, si quieres sacar los anticuerpos, inmunoglobulinas o rituximab. Entonces, eso va a depender de la respuesta. Tú tienes el paciente te sube la creatinina de 1 a 1.2. Así tan poquito. La repites, ves niveles de ciclosporina, niveles y ves. Confirmas rechazo, haces una biopsia, estás en presencia de un rechazo agudo. Si es muy agresivo, si es no agresivo, puedes entrar con corticoides solamente y va bien. Si responde bien, si no responde, puedes hacer plasmaferesis si es muy agresiva, rituximab o combinación de cada uno de ellos. Pero tiene que ser rápido. Por eso es que el paciente trasplantado se sigue. Los primeros 3 meses, cada semana tienes control, luego cada 15 días, luego cada mes. Y toda la vida cada mes. El rechazo crónico se presenta en meses o años, es mural y celular, tiene la íntima de la arterial engrosada y atrofia tubular y glomerulopatía. No hay tratamiento específico, mantienes las medidas conservadoras y este paciente va a la enfermedad renal terminal y terminal. Bien, la prueba cruzada ya hemos hablado y qué significa, así que no la voy a repetir. ¿Cómo estudiamos las técnicas de histocompatibilidad que son anteriormente? Pues técnicas de biología molecular, sintometría de flujos y ELISAs. Esta es la mejor. Y esto es lo que hacemos en la lista abajo. Muy bien. El doctor Sosa es muy capaz. ¿Qué es tolerancia? Esto es interesante. Ojalá pudiéramos desarrollar tolerancia. La tolerancia inmunitaria es el estado de falta de respuesta a antígenos específicos derivadas de proteínas extrañas. O sea, el riñón es un extraño y yo desarrollo tolerancia y no los rechazo sin inmunosupresión. Maravilla, ¿no? Ok. La tolerancia, el principal mecanismo de la autotolerancia es la eliminación de linfocitos T potencialmente autoreactivos en un estudio de maduración en el timo en un proceso de selección negativa. Es la aceptación de un órgano halogénico sin inmunosupresión. Por ejemplo, ¿qué significa que yo
Los trabajos iniciales experimentales se hicieron en ratas, rata A y rata B. Pequeñitas, a la rata A le saco antígenos de un riñón y se lo pongo en el timo de la rata B. Dejo que crezca. La rata B, que tiene los antígenos, los incluye como suyos y años después le produzco una insuficiencia renal a la rata B y le pongo el riñón de la A y no hace rechazo. ¿Por qué? Porque ha incluido esos antígenos como suyos y los reconoce en la edad adulta. Ha madurado y es parte de sus antígenos y eso se llama tolerancia inmunológica. Ahora, eso no lo puedes hacer en humanos. O sea, tendrías que no saber quién y cuál y quién va a ser el donante y el receptor. Entonces hay técnicas actuales que se están desarrollando en tolerancia inmunológica. Hay algunos pacientes que desarrollan tolerancia inmunológica. Yo recuerdo mucho una paciente que dejó de tomar los inmunosupresores porque en aquel entonces se usaba una dosis muy alta de corticoides y ella tuvo una meningitis por aspergillus, criptococo y tuvo una necrosis aséptica de cadera por las dosis altas de corticoides. Entonces decidió que no tomaba más sola y no rechazó. Ella desarrolló tolerancia inmunológica. Eso no es lo habitual. El paciente deja de tomar los inmunosupresores y presenta rechazo. Entonces, todavía esto está en pañales en relación al desarrollo real de la tolerancia inmunológica que podamos buscar en los trasplantes. Entonces, ¿cómo se estudia la compatibilidad? Grupo sanguíneo. Es la misma que en la población general para confusión. El HLA, que ya les he dicho que detectamos el tipo A, el antígeno, los HLA A y 2, la prueba cruzada y el BRAF. Esto tiene que tener siempre un receptor lunar. Ya estamos terminando para los que están durmiendo. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento inmunosupresor? Es prevenir el rechazo del injerto. Número 1, eso es lo esencial. Pero esto va unido a disminuir el riesgo de infección. Porque si te das una inmunosupresión muy agresiva, el paciente no se va a morir por insuficiencia renal, se va a morir por sepsis. ¿Okay? Y disminuir el desarrollo de neoplasia. ¿Por qué? Porque la inmunosupresión también disminuye las células kilo. Entonces hace que estos pacientes a lo largo de la vida, después de 10 y 15 años, presentan una alta incidencia de cáncer. Piel, linfomas, tiroides, etc. Entonces, quien sigue trasplante sabe que cada año tiene que pesquisar en estos nutrientes, revisar la piel. Bueno, yo tuve una paciente que vivió 25 años trasplantada y presentó 3 tipos de cánceres durante su... y no se murió de cáncer. Todos los controló y se murió de otra cosa, una neumonía. Tengo una paciente de 75 años, le donó su riñón, su hijo, hace 25 años y ha hecho cáncer de piel, cáncer de colon y está viva. Ya está viejita. Así que sí hay. Ok. Los esteroides son la base del tratamiento. Hoy en día menos, o sea, se ha tratado de bajar lo más posible los esteroides por los efectos colaterales, pero siguen siendo el puntal muy importante. Tiene una gran potencia antiinflamatoria, son potentes inmunosupresores a través de la supresión de la inmunidad celular e inhibición específica de la producción de anticuerpos. Eso es lo básico. Tú empiezas el trasplante y empiezas con poros de metilprednisolona altas, de 1 gramo diario por 3 días y luego con prednisona a 1 miligramo por kilo de peso y empiezas a bajar. Es alta la dosis. Son el pilar fundamental del tratamiento inmunosupresor, sobre todo los 3 primeros meses. Y luego tenemos otro tipo de inmunosupresores. Los que inhiben la presentación del antígeno son los péptidos sintéticos, anticuerpos monoclonales anti-CD45, anticuerpos anti-CD3, sueros policlonales o antilinfocíticos o bloqueadores de las señales accesorias. Cuando usas estos que son muy agresivos, el paciente es muy sensibilizado. Por ejemplo, un paciente que tiene 70% de PRA o que ha sido retrasplantado, entonces usas el inicio, además del corticoide de dosis altas y los otros inmunosupresores, uno de estos anticuerpos. Por supuesto, lo vas a inmunosuprimir muchísimo y tienes que tener mucho cuidado en el manejo del entorno para que no se infecte.
carcinoides, inhibidores del eje de interleucina 2 y interleucina 2R, los anticalcineurínicos. Son muy importantes. La ciclosporina A y el tacrolimus. La ciclosporina A está desde 1985 y dio un giro importantísimo en la respuesta inmunológica, de una sobrevida de 50% a los 5 años, mejoró a 90%, o sea, son muy efectivos. Son nefrotóxicos, se tienen que manejar con niveles, y tacrolimus es una molécula mejorada, menos nefrotóxica, pero sigue siendo nefrotóxica, tienen absorción errática y se manejan con niveles siempre. Después de muchos años se puede pensar en retirarlos, en otros se dejan en dosis muy pequeñitas, ¿no? La rafamicina es un antibiótico macrólido de acción similar al tacrolimus, no se usa, y los anticuerpos monoclonales anti-interleucina 2. Estos se están usando, en Bolivia tenemos estos y ahora estamos usando sobre todo tacrolimus, ciclosporina ya pasó un poco la historia, pero tenemos muchos pacientes con ciclosporina. Luego la satioprina fue el primer inmunosupresor, y los corticoides le dieron la primera sobrevida a los injertos. Esto fue sustituido por una molécula mejorada que es el micofenolato de confetilo, que se utiliza actualmente, que es muy bueno, tiene pocos efectos colaterales, es un inmunosupresor con buena respuesta que se combina con tacrolimus, y la amoxicilina no se utiliza. Luego los inhibidores de mTOR, cirulimus o rafamicina y everolimus. El cirulimus es un macrólido obtenido a partir de un hongo, el everolimus es un derivado del cirulimus, desarrollado para tener mejor biodisponibilidad oral. Actúan bloqueando la señal de proliferación de los factores de crecimiento del linfocito T, impidiendo la progresión a la fase S del ciclo celular. Esto se usa cuando no te funciona micofenolato, entonces puedes sacar micofenolato y meter este. Es caro, lo hay en el mercado, pero es una opción buena. Inhibición de la síntesis de las trimirinas, como el beraquinar sódico, inmunosupresores de acción compleja, como los corticoides, la leflunomida, que no se usa sino a artritis reumatoide y no tratante, y la desoxyperualina tampoco la usamos. Desde aquí, ¿cuáles son las complicaciones? Las complicaciones en el trasplante son las infecciones bacterianas, las más frecuentes. Las bacterianas, las urinarias y las gastrointestinales. Estas se presentan muy frecuentemente en el tercer trimestre, sobre todo el primer mes, y las más frecuentes son las urinarias. Las gastrointestinales en nuestro medio son frecuentes porque la gente no tiene cuidado, la alimentación es frecuente y hay que tener cuidado. Las virales, estas son temibles. Citomegalovirus, varicela zoster, se trata a la primera lesión. Pueden haber tenido los pacientes varicela, que da inmunidad de toda la vida, pero como están inmunosuprimidos, pueden volver a tener. Y la varicela tienes que tratarla rápidamente, porque si no te hace una neumonía y te mata al paciente. Hay que estar pendiente de intentar, no te mata el paciente, tienes que vigilarlo. El citomegalovirus es causa frecuente de pérdida del hígado. Tienes que tener vigilancia y ver cómo están sus anticuerpos, si sospechan, y se trata con valganciclovir por 6 meses. Muy caro, se trata. Y se estudia si el donante es positivo, si el donante es negativo, tiene una serie de cosas. Y el poliomavirus, que es un virus mala gente, te produce intrusión celular, no tiene tratamiento. Y es un riesgo, porque si tú detectas poliomavirus, o que es virus BK, y es causa de elevación de la creatinina, tienes que bajar la inmunosupresión, porque si no se lo va a comer. Pero bajarle la inmunosupresión pones en riesgo que el paciente desarrolle trasplante, pero no hay otra forma de manejarlo, porque no hay ningún antiviral específico. Y es bastante frecuente. Y los hongos, Candida o aspergillus, que pueden aparecer en cualquier momento, sobre todo en la fase más grande de inmunosupresión, que deben ser tratados inmediatamente. Y las complicaciones quirúrgicas. Las vasculares, hay en post-trasplante, estenosis o trombosis de los vasos. Las urológicas, fístulas, o linfoceles, las digestivas, periodontitis, úlceras gástricas y pancreatitis, que son más tardías, y las neoplasias son las complicaciones a largo plazo, desde los 15 a 20 años de trasplante, no son inmediatas.
así global de lo que es el tema. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿Todo claro? porque yo he iluminado mucho, pero ni así. Pero lo he grabado. Ah, ya, sí, debe ser, porque si no hay problemas. Sí, me he grabado. Esa partecita, tal vez, donde ya se cortó. A veces le voy a grabar. ¿Ah, sí? Sí, 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 ahorita te pasaré, porque luego me olvido. Sí, por favor.